Buenos días muchachos, vamos a ver cómo hacer la construcción de la tabla de frecuencias por medio de Excel en sus teléfonos celulares. En este caso les estoy mostrando tal cual como se ve el programa en mi teléfono. Aquí cabe señalar que quizás los datos y el contexto que están ahorita proyectados no coinciden con el ejercicio que estuvimos manejando en clase. Lo que sí van a notar ustedes es que más aparte del contexto que está aquí para conocer de dónde salen los datos, tenemos aquí toda la malla de los datos en bruto. Para este ejercicio, o al igual que con el ejemplo que estuvimos manejando en clase, están ordenados de menor a mayor, con la finalidad de que podamos comprobar todos los procedimientos que vamos a hacer en esta hoja de cálculo. Es necesario que vayan practicando de ser posible al momento cuando están viendo el video a cuando lo están haciendo directamente en sus teléfonos celulares. Si tienen la posibilidad de estar viendo el video por medio de las aplicaciones de la computadora, mucho mejor, y si no, pues sí lo van a batallar un poquito porque van a tener que estar cambiando y pausando el video para poder revisar que esté correcto lo que hacen paso a paso. En este caso van a notar que yo estoy aquí manejando lo que es el control de la grabación. Van a notar que de pronto le pongo pausa y le pongo stop para poder ir haciendo los segmentos. Bueno, vamos a continuar nosotros con el manejo de la información. Lo primero que vamos a hacer nosotros es colocar un pequeño panel de control sobre esta fila. Realmente el panel de control que voy a hacer lo puedes hacer en cualquier otra zona de la hoja de cálculo siempre y cuando sepas dónde está, porque nos va a servir para referenciar los datos en la fórmula. Vamos a iniciar primero por colocarles etiquetas para saber de qué se trata cada uno de los elementos que vamos a ir colocando. Y de una vez vamos a ir dando formato con los menús que tenemos en la parte inferior. Esto es donde aparecen 5 iconos ahorita, lo que es una bombilla, una cubeta con pintura, lo que es una especie de cono que es un filtro, un ordenamiento hacia abajo y finalmente lo que es una sección de hojas, porque podemos generar más de una hoja en este libro. Bueno, vamos a iniciar nosotros por colocar aquí en esta celda, vamos a escribir directamente para que nos aparezca el introducir aquí valor máximo. Aquí tenemos el predictor y corrector de ortografía. Nunca está por demás escribir bien, de hecho es una manera de que nos veamos profesionales. Podemos ocultar nosotros este teclado una vez que lo hayamos utilizado mediante la flechita que aparece a la mitad de la pantalla ahorita en la parte derecha. Simplemente hacemos clic sobre ella y se va a ocultar. Podemos volver a hacer clic y se vuelve a mostrar. Entonces ahorita lo vamos a ocultar. En el dado caso de que no aparezca el teclado directamente, pues nos posicionamos sobre la celda donde vamos a introducir texto o fórmulas, como es el caso, y vamos a tocar lo que es en la barra de fórmulas, que es donde aparece en la parte superior izquierda, aparece una f de x estilizada y enseguida aparece un gran campo en blanco. Ahí le vamos a dar un clic y te vas a fijar que el cursor se sitúa en la parte de arriba y lo puedes ver que está parpadeando, y vamos a escribir valor mínimo. En este caso, como yo soy un obsesivo de que luzca todo bonito, pues ahí lo tenemos, valor mínimo. Una vez dicho esto, pues le damos simple y sencillamente clic donde está la palomita para aceptar lo que son los cambios. Quiero que vayan notando que en este caso el cursor en la hoja de cálculo es este cuadrado, este rectángulo, perdón, en color verde, y hay que poner atención en lo que son el detalle de los círculos que aparecen en las esquinas de las diagonales. Eso nos va a servir posterior para poder hacer selecciones múltiples. Si se fijan ahorita en los dos, voy a seleccionar otra celda. Si nos fijamos en lo que tenemos ahí de valor máximo, valor mínimo, pues lo que es la leyenda va más allá de la longitud que tiene preestablecida la celda. En este caso yo voy a estilizarlo para que estéticamente luzca un poquito mejor.
selecciono lo que es la celda donde está el valor máximo. En este caso y selecciono valor máximo, voy a hacer clic sobre lo que es la flecha que aparece en la parte inferior derecha para ver lo que son los menús. En inicio se van a dar cuenta que aquí en esta parte de aquí aparecen un montón de opciones, que basta con que estén paseando su dedito hacia arriba o hacia abajo para estar viendo los diferentes ajustes. En este caso vamos a hacer clic donde dice ajustar texto. Igualmente nos vamos a situar donde está la celda C16, donde está la leyenda valor mínimo, y vamos a darle ajustar texto. Finalmente nos vamos a posicionar en la celda E16 y ahí vamos a poner la leyenda amplitud de intervalo. Y igualmente le damos en la palomita y vamos a darle ajustar texto para que luzca así. Muy bien. Si ustedes quieren pueden ir dándole lo que es color aquí mismo en inicio, nada más denle scroll hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar, bueno, en este caso selecciona disque autosuma, pero la verdad no lo ocupo. Le doy clic en lo que es la flechita que aparece apuntando hacia la izquierda donde aparece la palabra autosuma y sigo buscando donde me diga lo color. En este caso sigo buscando, por aquí debe de estar, color de la fuente, color de relleno, y lo vamos a rellenar. Si no me gusta ese color de relleno amarillo, en la misma línea, a la misma altura, en la parte derecha aparece este símbolo, ya puedo escoger entre otros colores. A mí me gusta mucho lo que es el azul, así que voy a seleccionar un azul y voy a colorear cada una de las celdas. Entonces aquí apareció el teclado, simple y sencillamente le voy a dar aquí regresar. Vamos a cambiar aquí lo que es el efecto de relleno y ya estamos igual. En lo que son los espacios en blanco que aparecen entre cada uno de los textos, sí, aquí estoy viendo el temporizador, necesito saber cuánto tiempo llevo. Voy a colocar la primera fórmula. Todas las fórmulas sin excepción inician con el signo de igual, así que me posiciono sobre la línea de fórmula que es donde está la f de x y le voy a dar igual y le voy a poner la palabra max. Si se fijan, inmediatamente me acaba de aparecer max.si.conjunto. En este caso nada más voy a seleccionar la primera, que es max. Voy a darle un paréntesis, ¿sí? Y en este caso voy a seleccionar voy a minimizar aquí el teclado. Voy a seleccionar del primer dato al último dato. En este caso hasta aquí. Dicho lo anterior, en este caso si yo le doy directamente sobre la palomita, me tiene que introducir lo que es el paréntesis de cierre, con lo cual en automático ya me calculó lo que es el valor máximo, que en este caso es 100, y lo podemos confirmar porque el valor más grande que aparece en el ordenamiento es precisamente 100. Vamos a darle formato aquí para que aparezca centrado. Igual nos vamos a donde está la flechita. Aquí le seguimos dando hacia arriba y hacia abajo. Podemos buscar donde diga alinear. En este caso aquí lo tenemos alinear, centrar en los dos. Esa sería centrar a la horizontal y esta sería centrar a la vertical. Me voy a donde está el valor mínimo. Igualmente de una vez, si quiero, le puedo dar aquí los dos para que el resultado me lo centre una vez que lo calcule, y me voy directamente a la barra de fórmula y hago lo mismo igual, pero no, en lugar de ser max le voy a hacer min, en este caso mínimo. Abro mi paréntesis y nuevamente minimizo lo que es el teclado y selecciono desde el primer dato en bruto hasta el último dato en bruto. Aquí está. Finalmente, aquí en la amplitud, en este caso la amplitud del intervalo, yo debo de conocer o establecer previamente un dato. Necesito decidir cuántas clases va a tener mi tabla de datos agrupados. En este caso yo decidí que voy a hacer 6.
Si recuerdan, en clase vimos que el mínimo de clases que podemos establecer son 5 y el máximo son 15, así que 6 está bastante bien para empezar. Habrá ejercicios en los cuales yo no les voy a decir cuántas clases van a asumir, pero ustedes tendrían esa libertad solamente en ese caso. Entonces, para calcular la amplitud del intervalo, lo que voy a hacer es utilizar el valor máximo y el valor mínimo que he identificado ya. Para ello voy a introducir lo que es la fórmula. Aquí le voy a dar igual. Busco por aquí mi signo de igual. Enseguida voy a hacer la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para ello necesito indicarle a la máquina una prioridad de operación, que al valor máximo le va a restar el valor mínimo. Cierro el paréntesis, ahí está la prioridad. Primero tiene que hacer eso. Y lo que salga, lo que sea que salga, lo va a dividir, por eso pongo la diagonal en señal de división, entre el número de clases que yo previamente decidí. Aquí le doy palomita y si se fijan, hizo el cálculo y me dice que es 7.666, 66, 66, así sucesivamente. Bueno, en este caso, como aparecen un montón de decimales, vamos a irlos reajustando para que aparezcan dos. Si tú ahorita le quieres borrar lo que son los decimales manualmente, no vas a poder. Para eso vamos a utilizar lo que es el menú formato, que ya nos aparece en la parte inferior, en donde ven que aparecen más o menos a la mitad de la pantalla, en la parte de abajo, un poquito carguitos hacia la izquierda, dos iconos que tienen una flecha azul con un montón de ceros y puntos. En este caso, la primera que aparece de izquierda a derecha nos está diciendo agregar decimales, mientras que la otra es quitar decimales. En este caso vamos a presionar este botoncito para ir quitando decimales hasta que aparezcan dos. Aquí la recomendación es la siguiente. Si yo veo que mis datos son enteros, lo recomendable es utilizar dos decimales. Si en su caso mi tabla contiene decimales, yo debo de respetar el mismo número de decimales que tienen mis datos originales. ¿Para qué? Para que de cierta forma no vayamos a tener dificultades al momento de la interpretación, de la lectura de los datos o de la presentación de los datos, porque pues al fin y al cabo Excel no pierde decimales en ningún punto. Voy a hacer lo mismo que hice con los otros datos, que fue centrar, en este caso centro a la vertical y centro a la horizontal, ya lo tengo. Muy bien, vamos a darle formato. Finalmente selecciono lo que es escogiendo o seleccionando por medio de lo que es el circulito superior izquierdo de la celda, y le vamos a dar aquí que nos les ponga un borde para que se vea bonito aquí en bordes, y le voy a poner un borde grueso. Si yo selecciono en cualquier otra zona, se fijarán que ya está ahí el borde. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho nuestra tablita de control, pues vamos a empezar a construir ahora sí la tabla de frecuencias. Para ello, previamente nosotros ya calculamos la amplitud del intervalo, sabemos cuántas clases, detectamos el valor máximo y el valor mínimo. Hay que tener en cuenta esos cuatro aspectos al momento de construir la tabla de frecuencias. Vamos a comenzar colocándonos en cualquier otra zona de la tabla. En este caso yo me coloco en la celda A19 para que vaya de cierta forma alineada con los datos en bruto y lo que es el cuadro de control que acabamos de construir. Ahí vamos a introducir por medio de la barra de fórmulas la primera etiqueta para la primera columna, y se va a llamar número de clases. Esta columna única y exclusivamente va a servir para poder enumerar las clases, es decir, colocarle 1, 2 y así sucesivamente hasta el número de clases que vayamos a construir, que previamente decidimos. Bueno, en este caso, pues hay quien le gusta hacer la siguiente acción, se llama corrimiento de una fórmula. Para hacer el corrimiento de una fórmula, yo necesito seleccionar ya sea la fórmula o el patrón. En este caso el patrón es 1 y 2. Para eso voy a seleccionar la celda A20 y A21 de esta manera.
Y si se fijan, inmediatamente acaban de aparecer en la parte de abajo opciones. Las tijeritas significa cortar, las hojitas significa copiar. Aparece un tercer icono que está así como en gris, como apagado. Significa que no está habilitado hasta que no haya dado yo la instrucción de cortar o de copiar. Aparece insertar comentario, borrar, relleno y editar. En este caso, cuando le llamamos corrimiento de la fórmula o del patrón, vamos a utilizar la opción relleno. Así que doy clic en relleno y nos vamos a dar cuenta que cambiaron inmediatamente de ser círculos a ser cuadrados rellenos. Entonces vamos a tomar lo que es el cuadrado que aparece en la esquina superior y en la esquina inferior derecha de la selección y vamos a correr con nuestro dedito hasta que aparezca el 6. De esta manera se puede decir que nos ahorramos el estar escribiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Sé que ahorita parece más largo, pero se van a dar cuenta que cuando utilicemos muchos datos esto resulta muy útil. Voy a aprovechar ahorita que lo tengo seleccionado para centrarlos. En este caso estoy accediendo a los formatos. Aquí está centrado. Muy bien. Nos vamos a ir a la siguiente celda, que es la celda B19, y voy a ponerle aquí LI, que significa límite inferior. Me voy a cruzar a la celda C19 y le voy a poner LS, que significa límite superior. Ahorita entramos en detalles. Voy a empezar a darle formato a lo que es la tabla y colocando o seleccionando la celda A18 y A19 para poderlas fusionar. En este caso voy a retroceder el teclado y me voy a ir a las opciones del menú inicio. Voy a buscar por aquí la opción que dice combinar y centrar. En este caso ya lo debí haber hecho. Ahí está, combinar y centrar. Si yo veo que no está centrado aquí es por esta razón, a la vertical. ¿Por qué hice eso? Pues bueno, porque en lo que es la celda B18 y C18 que voy a seleccionar aquí, voy a hacer la etiqueta para la segunda columna. En esta segunda columna se conforma por parte de dos columnas a la vez, una para el límite inferior y otra para el límite superior. Igualmente le doy combinar y centrar, ya lo tengo ahí, y le voy a poner ahí intervalo de clase. Aquí está. Listo. En este caso también puedo seleccionar LI y LS. No vamos a combinar y centrar. Minimizo lo que es el teclado. Simple y sencillamente le voy a dar centrar para que se vea estéticamente bien. Es necesario mencionar que en lo que es en Excel, después de un ratito solito va haciendo autoguardados. No ocupas preocuparte, es una de las ventajas que tiene. Si en dado caso tuvieras duda acerca de lo que estás haciendo, va a bastar con que tú le des minimizar al teclado. Te van a aparecer lo que son lo que es la barra de títulos, donde aparece el nombre que le di al archivo. En este caso ejercicio tabla de datos agrupados, dice guardado. Ahí puedo tener la confianza de que está guardado. Si en dado caso no te pareciera a ti, hay que darle clic en los tres puntos y simple y sencillamente damos a la opción guardar. Y al momento que la das guardar, aquí te dice que el autoguardado está activado. Si estuviera de esta manera, significa que está desactivado y ocupas darle guardar directamente aquí. Me voy a regresar, le voy a dar guardar. Yo en este caso, para no estarle dando guardar y no perder mucho tiempo y datos, pues entonces voy a dar el guardado automático. Ahí está. Me regreso con la flechita y continúo. En la siguiente columna, como he estado agarrando dos celdas, tanto la D18 como la D19, las selecciono y las voy a fusionar. Les voy a dar aquí combinar y centrar y voy a aprovechar para darle ajustar texto para que no se salga. Y ahí lo que voy a poner yo se llama frecuencia simple. Nosotros en clase lo estuvimos viendo como FI, así que se va a quedar así. En la siguiente no le he dado fusionar, no le he dado centrar, no le he dado ningún tipo de formato, pero eso no me impide que le meta lo que es la etiqueta de la columna. Le voy a poner aquí frecuencia relativa. A esa se le llama F minúscula R minúscula, FR. Le damos a aceptar al cambio. Selecciono tanto la celda F18 como F19.
voy a buscar aquí ajustar texto y le voy a dar combinar y centrar. Si se fijan, en este caso ya lo realizo. Aquí el inconveniente es que como yo le di primero ajustar texto, pues de cierta manera como que me desacomodó la altura de las celdas. Le puedo dar aquí deshacer, ahí está. Y le doy combinar y centrar y ajustar texto. En este caso sigue sin acomodarla. Vamos a ir aquí y va a venir aquí lo que es el ancho de la celda. Aparece una doble línea en lo que es el número de fila. Damos doble clic o doble punteo con el dedo y ya nos acomoda la altura en automático. Nos vamos a lo que es la celda F18, selecciono la F19, igual le doy combinar y centrar primero para evitar estar haciendo ese ajuste, ajustar texto, y ahí lo que vamos a hacer es introducir frecuencia acumulada. A esta se le llama FA. Le damos aceptar, nos vamos a la columna G. En este caso aquí igual vamos a combinar y centrar, ajustar. A este le vamos a llamar porcentaje. Aquí lo tenemos, le damos palomita. Si ven que no nos lo acomodó y lo queremos acomodar, pues entonces aparte de combinar y centrar, aquí le vamos a decir que no lo acomode a la vertical. Ahí está. Nos vamos a la columna H. Igual seleccionamos lo que es H18, H19. Le damos combinar y centrar, ajustar texto. Y vamos a introducir aquí marca de clase. Marca de clase. A este le vamos a llamar XI. Y ya para terminar esta primera sección de la tabla, vamos a seleccionar I18, I19, igualmente le damos combinar y centrar, ajustar texto, y vamos a ponerle ahí frecuencia de la MC. MC en este caso es marca de clase y su simbología es XI, X mayúscula, I minúscula, F minúscula, FI. Aquí le podemos agregar un pequeño asterisco, o si tienen ahí la opción del punto de multiplicación se lo acomodamos. En este caso se señala que es la operación de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia simple. Le damos a aceptar y ahí quedamos. Bueno, vamos a finalizar esta parte dando formato a todas las etiquetas de nuestra tabla. En este caso las hemos seleccionado todas, vamos a meter un color. Y vamos a escoger el que ustedes quieran. Yo por ejemplo voy a escoger el naranja. Ahí está. Aparte de eso le voy a meter un borde. Para eso me voy a inicio, busco aquí la opción de borde, a ver dónde está. Aquí está. Y me voy a ir a bordes y voy a seleccionar todos los bordes. Y finalmente puedo hacer combinación de bordes. Ya metí todos los bordes y un borde más grueso a lo que es el encabezado total. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a continuar con calcular los intervalos de clase. Muy bien, bueno, vamos a iniciar primero explicando qué es el límite inferior de clase y el límite superior. Como explicamos anteriormente, o mejor dicho, como expliqué anteriormente, el número de clases es algo que nosotros decidimos previamente para organizar todos estos datos. En este caso son 100 datos. Esos 100 datos los vamos a organizar en conjuntos que tengan la misma distancia entre clase o la misma cantidad de datos repartidos. En este caso, pues los datos van desde el número 54 hasta el número 100. Entonces, esos datos los vamos a agrupar en conjuntos que tengan la misma distancia. El límite inferior de la primera clase y el límite superior de la primera clase son los más importantes para saber si nosotros estamos realizando un correcto trabajo. En el caso del límite inferior, siempre debe de ser igual, siempre, y de hecho vamos a aprovechar para meter la fórmula, siempre debe de ser igual al
valor mínimo, siempre. Y es el único que por el momento vamos a capturar de esa manera. Ahora bien, para poder capturar o generar el límite superior de la primera clase, pues yo deberé de sumarle a lo que es el límite inferior. Aquí lo vamos a dar. Le vamos a dar igual. Lo que sea que vale el límite inferior, le vamos a sumar lo que es la amplitud del intervalo. Esta amplitud del intervalo es lo que nos va a ayudar a definir que todas las clases tengan la misma distancia. Pero antes de darle enter, vamos a dar un doble toque o un doble clic sobre F16. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a meterle un fijador, un string o un signo de pesos. Esto lo que va a ocasionar en la hoja de cálculo es que le estamos indicando a la fórmula que este valor siempre debe ser el mismo y no se puede mover. Les explico. Si se fijan, tengo el B20 que está sin strings y el F16 que está con strings. Si yo hago el relleno de esta fórmula hacia abajo, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en la segunda se movió a B21 más F16, es decir, entre la de arriba y la de abajo cambió solamente el límite inferior, y eso es lo que está interpretando Excel, que el único que va a cambiar es el límite inferior y que la amplitud del intervalo siempre va a ser el mismo. Con eso garantizamos que la fórmula se respete. Si está correcto nuestro cálculo, vamos a identificar que todos los demás límites superiores tienen solamente cargado en la amplitud del intervalo porque, como podrás deducir, están esperando los límites inferiores. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el límite inferior de la segunda clase? Pues bueno, el límite inferior de la segunda clase siempre va a ser igual al límite superior de la clase anterior, en este caso de la clase 1. Si te fijas, se forma como una especie de diagonal. Le damos a aceptar. Finalmente le damos correr a la fórmula. Aquí vamos a aumentar los decimales. Vamos a correr la fórmula. Ahí está. Relleno y rellenamos hacia abajo. Si se fijan, ahora aquí en el límite superior pondremos atención y si te das cuenta o si nos damos cuenta, aquí ya tenemos lo que es el valor máximo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer nosotros ahora es seleccionar y vamos a acomodar. En este caso le vamos a dar aquí que lo queremos centrado. Ahí está centrado. Muy bien. Ahora en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente paso, pues vamos a realizar los conteos. Me explico. Como vimos en clase, nosotros vamos a contar los datos que hay entre el 54 y el 61.67 y lo podemos contar físicamente. Entre el, entre el 54 y el 61.27, pues hay 3. El 54, el 55 y el 60. Pero, pues en este caso, para esta tabla es fácil hacerlo porque ya los tenemos ordenados. Ahora debemos de tener en cuenta que va a haber tablas donde no están ordenados o son demasiados los datos y no es tan fácil hacer el ordenamiento o la clasificación. Para eso vamos a utilizar una fórmula. Muy bien, bueno, para continuar con la fórmula, nosotros vamos a introducir una función. Para ello nos vamos a ir a donde dice f de x. Ahora no es sobre el campo en blanco, es presionando f de x. Y vamos a buscar en el apartado donde dice estadísticas. Buscamos la función contar si punto conjunto. Y vamos a dar cuenta que en la parte superior aparece ya igual contar punto si punto conjunto paréntesis y aparece en gris rango o criterios. En este caso el rango o criterios, sin darle en la palomita ni nada, nos vamos a desplazar. Voy a minimizar el teclado desde el primer dato en bruto y voy a hacer la selección hasta el último dato, es decir, hasta acá. Con mucha paciencia porque pues es muy sensible el celular. Antes de continuar, vamos a fijar nosotros la selección. Le vamos a poner aquí strings. Con eso estamos diciéndole al programa que
ese rango de datos siempre es el mismo y que no debe de moverse de ahí. Posteriormente nos vamos a donde dice la palabra criterio, está inmediatamente a la derecha, se van a fijar que se puso de color gris. Y lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el límite inferior de la primera clase. En este caso nos aparece en rojo y necesitamos editar lo siguiente. Como vamos a buscar todos los valores que están de 54 hacia arriba, entonces vamos a meter unas comillas y vamos a meter un signo de mayor que. En este caso lo buscamos, aquí lo tenemos. Tiene que ser mayor que lo que sea que tenga B20, pero también que sea igual. De esta manera va a incluir no solo lo que esté arriba de 54, sino también al 54 mismo. Cierro con unas comillas y por último voy a agregar el símbolo de I en inglés. Ahí se va a quedar. Enseguida nos vamos a ir a donde están los tres puntos, inmediatamente al lado derecho después de B20. Van a notar que se puso en gris. Y aquí voy a volver a seleccionar, voy a minimizar el teclado. Desde el primer dato hasta el segundo dato. Si se fijan ahorita la selección se puso en color azul, pero en color morado, siendo que el anterior estaba en azul. Aquí me equivoqué, vuelvo a hacer la selección. Aquí esta selección yo la puedo acomodar como sea posible. Ahí está. Voy a hacer lo mismo, voy a fijar lo que es el rango de datos para que no se vaya a mover al momento de correr la fórmula. Una vez hecho, aquí está. Si se fijan, ya pareciera que a la derecha de la fórmula ya no aparece más nada, pero aparece una flechita hacia abajo. Le damos clic y aparecen los tres puntos inmediatamente abajito donde dice contar puntos y conjunto. Ahí vamos a introducir el último dato. En este caso vamos a ocupar requerir el límite superior de la primera clase. Si se fijan, ya está en moradito. Aquí vamos a introducir también un valor. En este caso iniciamos con comillas. A diferencia del primer valor donde estaba B20, donde decíamos que eran mayores o iguales, pues aquí tienen que ser menores que. De esa forma no se va a pasar. Menores que C20, aquí está, menor que. Cierro las comillas. Y finalmente cierro con el símbolo de I. Si lo hicimos correctamente, cuando le demos clic en la palomita nos habrá contado la misma cantidad de datos que habíamos contado manualmente, en este caso 3. Bueno, vamos a hacer el corrimiento de la fórmula, le damos relleno y la corremos. Si se fijan, en automático hizo el conteo, ya contó todo. Pero nos vamos a dar cuenta, ahorita voy a quitar esto haciendo clic nada más donde dice máximo 32. Si se dan cuenta, ahí aparecen las primeras estadísticas, pero la más importante y donde quiero que pongan atención es en esta, la que estoy ahí parpadeando. Dice suma 99, pero la cuestión es que no son 99, son 100. ¿Por qué no está contando 100? Bueno, el error, por así decirlo, está en el límite superior de esta clase. Lo que pasa es que está contando la fórmula C25 en este caso, que sean menores a C25. Así que en este caso, en la última fórmula de la última clase, en el último criterio, aparte del símbolo menor que, voy a introducir yo un símbolo de igual. Con eso estoy incluyendo al 100 o el último número. Con eso, si se fijan, ya cambió de 9 a estar en 10. Vamos a comprobar haciendo una autosuma. Para ello, vamos a utilizar aquí la opción de autosuma. Creo que es no, perdón. Autosuma, lo vamos a buscar aquí, flechita, y comenzamos a buscar autosuma. Debe estar hacia abajo, aquí está. Autosuma, recuerden que sigue estando en inicio. Autosuma y le voy a dar suma. Ya seleccionó por default los valores que tiene inmediatamente arriba y le doy enter. Si se dan cuenta ahora ya tenemos los 100 datos. Muy bien, entonces ahora vamos a ir con las demás columnas.
En el caso de la frecuencia relativa, aquí simple y sencillamente es una operación de dividir cada una de las frecuencias simples entre la sumatoria de las frecuencias, es decir, entre 100. Para ello introduzco la fórmula, le voy a dar igual, voy a seleccionar la primera frecuencia simple de la primera clase y la voy a dividir. Selecciono nuevamente, vamos a dividir en este caso, vamos a dividir, ahí está, y entre la sumatoria, en este caso entre 100. En este caso yo tengo aquí que corregir y le doy enter. En este caso aquí me generó lo que es un decimal. Vamos a hacer la ampliación. Me generó un decimal del 0.03 y vamos a correr la fórmula. Antes de correr la fórmula yo ocupo fijarla. Si no la fijo, ¿qué ocurre? Vamos a darle aquí correr a la fórmula. Corremos la fórmula. Relleno. Y si se fijan, aquí nos da error. ¿Por qué? Porque se movió. Si se fijan, dice de 27. De 27 sería aquí. Ocupamos que no se mueva y se queden de 25. Entonces vamos a fijar la primera. Le vamos a poner aquí su string, su signo de pesos, para que no se mueva. Y ahora sí, nuevamente corremos, relleno y corremos. Si se fijan, aquí ya nos generó los diferentes valores. Cabe mencionar que esta frecuencia relativa siempre debe de dar una suma igual a 1. Autosuma, suma, siempre debe ser igual a 1. Con eso constatamos nosotros de que es correcta. Seleccionamos lo malo del teléfono. Aquí vamos a seleccionar, movemos, ok. Uy, esto es lo complicado. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es darle formato. En este caso vamos a dejarle que nada más tenga 2 decimales, porque vamos a buscar donde diga aumentar o disminuir decimales. Vamos a ver si los hallamos. Si no lo encontramos aquí, entonces nos vamos a ir a donde dice formato de número y vamos a aumentar a 2 decimales única y exclusivamente. Nos regresamos y vamos a centrar nuestro ordenamiento para que luzca bien. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es otra cosa que ir sumando clase a clase las diferentes frecuencias. En la primera, pues siempre va a ser igual a, vamos a introducir el valor, esto va a ser igual a la frecuencia simple de la primera clase. En la segunda es donde va a cambiar la situación, porque aquí va a ser igual, tenemos el signo de igual, eso va a ser igual a la primera frecuencia que tenemos aquí, más la siguiente frecuencia de la segunda clase. Aquí no vamos a fijar nada, aquí si ocupamos que sea totalmente dinámico, le damos continuar, le damos rellenar, relleno y completamos. Si lo hicimos bien, la frecuencia acumulada FA al final nos tiene que dar el total de este valor. Y con eso estamos estableciendo que está correcto nuestro cálculo. Muy bien. Sí, ya se amplió. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí centramos nosotros. Vamos a centrar toda la selección para que quede estética. Vamos a darle aquí centrar. Listo. En este caso no vamos a sacar total. El porcentaje
Aquí es relativamente sencillo, lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la frecuencia relativa, esta de aquí, multiplicada por 100. Entonces la ponemos aquí, ya lo borro, ya le tenemos. Y vamos a multiplicar, puedo poner el asterisco, es el signo de multiplicación, por 100 y le doy a aceptar. Perdón, aquí me equivoqué, en realidad es esta, 0.03, ahí está, y le damos hacia abajo. Aquí en este caso vamos a correr la fórmula, está costando un poquito de trabajo, mantengo presionado, le vamos a dar rellenar y corremos. En este caso vamos a sacar aquí sí el total, le vamos a dar autosuma, buscamos la opción autosuma, suma y le damos a aceptar, y debe ser igual así. Igual que en el caso anterior, también vamos a centrar para que luzca estético. Aquí está, muy bien, y ya terminamos el porcentaje. Nos falta la siguiente columna, que es marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase no es otra cosa más que el valor que está a la mitad entre el intervalo, en cada intervalo de clase, entre el límite inferior y el límite superior. Para ello lo que vamos a hacer es calcular en este caso la suma de 54 más 61.67 y hacerlo la división entre 2. Para ello abro paréntesis, perdón, abro mi signo de igual, aquí metemos signo de igual, abro paréntesis y voy a indicar el límite superior de la primera clase más el límite superior de la primera clase, cierro paréntesis, signo de división entre 2 y le damos enter. Si se fijan, aquí nos amplió la cantidad de decimales, vamos a reducirla, en este caso igual que tenga 2 decimales, y vamos a rellenar. Rellenamos y listo. Vamos a centrar para que quede también estético, ahí está, y en este no se hace autosuma. Finalmente vamos a llenar la última columna, que en este caso es multiplicar el 57.83 por la frecuencia simple, marca de clase por frecuencia simple. Entonces aquí le vamos a dar igual, selecciono la marca de clase que acabamos de calcular por la frecuencia simple. Vamos a buscar el signo de multiplicación, que en este caso es el asterisco. Vamos a buscar dónde está el asterisco. Aquí está. Por la frecuencia simple. Y le damos aceptar. Finalmente rellenamos, relleno y le doy hacia abajo. Acomodamos el número de decimales, igual, recuerdo, formato número, y vamos a reducir a 2 decimales, ahí está. Finalmente vamos a dar suma, entonces nos regresamos y le vamos a dar aquí autosuma. Vamos a buscar dónde está la autosuma, aquí está, autosuma, suma y listo. Muy bien, vamos a comprobar que efectivamente este último valor coincida, son 7707.67. Así que vamos a agarrar nuestra cantidad, nuestros datos en bruto que tenemos arriba, los seleccionamos y vamos a ver las estadísticas. Si se fijan, dice la suma 7693, pero en la suma que tenemos acá abajo dice 7707. Si logramos ver la diferencia entre este de aquí y la suma que tenemos abajo. Bueno, pues en este caso hay una pequeña diferencia, porque lo que hacemos en la marca de clase es generalizar o promediar lo que son cada uno de los intervalos. Así que esta desviación siempre va a ocurrir y hasta cierto punto se considera correcto. Quiere decir que mientras más se aproximen estos, significa que nuestro cálculo está bien.
Este, una vez que comprobamos que efectivamente todo está bien, pues ya la podemos dar formato a nuestra tabla. Seleccionamos aquí. Ahí está. Le voy a meter aquí un borde. Vamos a buscar aquí bordes. Vamos a decir que todos. Aquí también le vamos a decir que todos. Acá también. Aquí también. Y finalmente acá. Y listo. Hemos terminado nuestra tabla.